Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Karime Díaz García. Soy estudiante del cuarto semestre en la licenciatura en nutrición en la Universidad Autónoma del Estado de México. Y pues bueno, el día de hoy tenemos la clase final titulada Redacción Final y Envío del curso de investigación para principiantes a cargo del doctor Hugo Mendieta Cerón. Voy a hablarles acerca de su trayectoria académica. Él tiene la licenciatura de médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México, con título homologado en España. Tiene la especialidad de medicina interna con recertificado por el Consejo Mexicano de Medicina Interna. Tiene una maestría en ciencias médicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención honorífica. Un doctorado en endocrinología por la Universidad de Santiago de Compostela en España. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 2009, actualmente con el nivel 2, con 192 publicaciones en revistas científicas en 50 países diferentes, y es profesor de tiempo completo de la Facultad de Medicina de la universidad. Es autor y editor de 13 libros de diferentes géneros y es fundador de 6 sociedades científicas. Doctor, buenas tardes, le cedo la palabra. Sí, muchas gracias por la persistencia en el curso, y a continuación voy a proyectar el tema 6 y final de este curso. Es redacción final y envío. Muy brevemente, para ver cómo estamos a nivel internacional en cuanto a nuestra productividad científica, vemos que los países que tienen mayor cantidad de publicaciones y citas, pues van muy de la mano con los países que también tienen mayor Producto Interno Bruto, es decir, las economías más poderosas. Y va liderando ya este ranking China. De América Latina, el país que se acerca más es Brasil, en el número 13. Y México se va ubicando en el lugar 29 y nos superan países mucho más pequeños. Desafortunadamente, un año atrás estábamos en el lugar 28 y hemos retrocedido, por lo que estamos viendo que no estamos formando parte de los países generadores de conocimiento. Brevemente también menciono por qué es importante publicar. Desde licenciaturas, la investigación es uno de los rubros que toman en cuenta los organismos acreditadores para certificación de un médico general o especialistas, para los programas nacionales de posgrado y a nivel federal de instituciones diversas en evaluación de desempeño. Hay categorías que son si el profesionista de la salud está participando en proyectos de investigación o si tiene publicaciones, y aquellos que pues, nos interesa ya llevar más en forma una carrera académica científica de toda la vida. En el caso de México, nos interesa ingresar al Sistema Nacional de Investigadores. Entonces tenemos un punto que es la idealización. Me refiero a esto, a que después de tener una idea de un proyecto de investigación, es necesario darse a la tarea de escribirlo, buscar financiamiento, llevarlo a cabo y redactarlo en su forma final para enviarlo a una revista científica. Y ya entrando en materia, diré y compartiré algunos tips de pasos para escribir. Primero hay que evaluar el trabajo. O sea, ¿qué tenemos? ¿Cuándo lo hicimos o cuándo pensamos hacerlo? ¿Dónde lo vamos a hacer? Y al final de cuentas todo esto va encaminado a lo más importante, que es conseguir su publicación. Si tenemos una gran idea que se queda en un borrador, pues es igual a nada, ¿no? Decidir quiénes serán los autores. Desde un principio hay que dejarlo muy claro. Hay que tener un borrador del título
y un borrador de un resumen general de la estructura de nuestra idea. Hay que decidir la forma o tipo de artículo. Si vamos a hacer un reporte de caso, es un buen ejercicio, pero si ya vamos a elaborar un protocolo de investigación, hay que cumplir con la normatividad respectiva y tener el registro del protocolo ante un comité de ética e investigación, un comité de investigación y si se requiere, pues un comité de bioseguridad. Y esto, aparte de ser un requisito imprescindible, también sirve para dejar en claro quiénes son los autores. Y al final nos servirá como elemento de prueba cuando se envía un artículo porque nos van a pedir en las revistas que seleccionemos el número de registro o autorización ante un comité de ética e investigación. En todo protocolo o trabajo ya terminado, la primera parte es la introducción. La introducción es la presentación de una pregunta. ¿Por qué se ha hecho este trabajo? El interés que tiene en el contexto científico. Mencionamos trabajos previos sobre el tema y qué aspectos no dejan claros, que constituyen el objeto de nuestra investigación. Generalmente, el último párrafo de la introducción se utiliza para resumir el objetivo del estudio. Recordemos que una cuestión es la introducción de un protocolo donde podemos extendernos quizás 20 cuartillas, 30, 40 o lo que uno desee. Y otra muy diferente es la introducción de un artículo, en la cual tenemos que ser muy concisos. Y quizás nos van a tolerar unas 2 hojas de introducción. No hay que presentar un tratado, ¿no? Un tratado de conocimientos del tema, ya cuando se va a mandar a publicar. A continuación viene, a grosso modo, pues bueno, la estructura de material y métodos, que responde a la pregunta de cómo se ha hecho el estudio. La sección de material y métodos se organiza en 5 áreas, que sería el diseño o tipo de estudio, aleatorio, controlado, casos y controles, ensayo clínico, prospectivo, etc. Es decir, el tipo de estudio específico que estamos compartiendo. Determina la población sobre la que se ha hecho el estudio. Describe el marco de la muestra y cómo se ha hecho su selección. El entorno se refiere al lugar del estudio, hospital, institución, escuela, etc. Intervenciones se describen las técnicas, tratamientos, de preferencia utilizar nombres genéricos, mediciones y unidades, pruebas piloto, aparatos, tecnología, todo lo que estamos nosotros utilizando como maniobra. Y, muy importante, análisis estadísticos que señala los métodos estadísticos utilizados y cómo se han analizado los datos. Ya hemos visto en otra sesión de este curso algunos temas introductorios al análisis estadístico y recalco que es obligatorio realizar una estadística adecuada con pruebas paramétricas o no, según sea la distribución de los resultados. Podemos utilizar una hoja de Excel, por ejemplo, o de otro programa de computadora que tenga hojas de cálculo. Si son más complejas las pruebas, SPSS, Stata, Minitab, Sigmaplot, etc. Viene la sección de resultados. Aquí incluye las tablas y figuras que expresen de forma clara los resultados del estudio realizado por el investigador. Los resultados deben cumplir 2 funciones. Expresar los resultados de los experimentos descritos en material y métodos. Presentar las pruebas que apoyan tales resultados, sea en forma de figuras, tablas o en el mismo texto. El primer párrafo de este texto debe ser utilizado para resumir en una frase concisa, clara y directa el hallazgo principal del estudio.
Obviamente, esta sección debe ser escrita utilizando los verbos en pasado. Viene la sección de tablas. Recordemos que no se debe redundar con información ya presentada en texto. Las tablas ahondan en información no escrita, es decir, que no hemos ya encontrado en párrafos. ¿Cómo vamos a hacer las tablas? Pues de acuerdo a las especificaciones de la revista donde uno va a mandar el manuscrito. Y cada revista dice cómo hay que presentar las tablas. En relación a figuras, de preferencia, tienen que ser originales. Es decir, que hemos nosotros captado o realizado. Si es una figura de otro texto, de otro artículo o de otro libro, no se debe de poner en una tesis ni en un artículo, salvo que contemos con el permiso por escrito del autor o del editor. Entonces evitemos problemas de plagio y es mejor hacer nuestras propias figuras. Y las figuras pues que tengan una visualización profesional porque piden las revistas o los grupos editoriales algunas ciertas características en cuanto a la capacidad de definición de estas figuras. Y en caso de fotos de casos clínicos, los pacientes deben mantener su anonimato. Discusión. Debemos comenzar con la respuesta a la pregunta de la introducción, seguida inmediatamente con las pruebas expuestas en los resultados que la corroboran. Debemos escribir esta sección en presente. Por ejemplo, estos datos indican que, o en base a los análisis, se aporta esta información, porque los hallazgos del trabajo se consideran ya evidencia científica. Podemos comentar también los resultados inesperados, dándoles una explicación lo más coherente posible. Podemos, en esta sección, especular y emitir teorías o hipótesis con imaginación y lógica de algo más, algo por venir o algo un pendiente, una explicación posible. Y esto puede avivar el interés de los lectores. Al final, tenemos que incluir recomendaciones que se consideren oportunas, pero siempre hay que evitar sacar más conclusiones de las que sus resultados permitan. Y otra observación en la sección de discusión, no importa que sea un texto muy impresionante, perfecto, etc., siempre se debe decir algún argumento por el que a lo mejor este estudio tiene deficiencias. Podemos decir esto que es un poco de moderación o de humildad o simplemente objetividad. No podemos atribuirnos tener la razón absoluta de nuestras conclusiones. En relación a las referencias, preguntaría si ustedes las están insertando manualmente, una por una. Y entonces esto pues ya no hay que hacerlo. Es un problema, retrasa información y quedan mal. Recomiendo usar un programa automático. El mismo sistema de Word, por ejemplo, permite introducir referencias o algún programa más sofisticado como Reference Manager, Note, Zotero. Y se citará según la normativa exigida por la revista elegida. Y ya cada revista va a decir cómo se va a poner la referencia en el texto y al final en la sección de referencias. Algunas preguntas es de cuántos años son las citas y de qué revistas se sacan las citas. Sí he experimentado al momento de mandar artículos, comentarios de los revisores que dicen que son referencias en español o de Iberoamérica y que no les gustan o que son de índices quizás no preponderantes y entonces tenemos ese pequeño obstáculo. Si fuese el caso de que ya tienen un trabajo terminado,
Hay que darle preferencia a citas de literatura que estén en los principales índices, como Scopus. Si vamos a poner algo más regional, latinoamericano o iberoamericano, y va a ser una revista anglosajona, casi estoy seguro que nos van a criticar y a recomendar que cambiemos las citas. Si vamos a mandar un artículo a una revista que esté en índice latinoamericano como Lilacs, Redalic, Cielo, posiblemente no haya tanto problema. Y en cuanto a los años, evidentemente se recomienda que sean lo más recientes posibles, por norma o por hábito, que sean del máximo 5 años. Sin embargo, esto no es estricto porque hay muchas técnicas de laboratorio que son originales de los años 70 del siglo pasado y se refiere a esa técnica, por ejemplo. Ya que tenemos todo, la pregunta es, ¿cómo elaborar un resumen? Tengo que sintetizar la información. Un buen resumen debe permitir al lector identificar en forma rápida y precisa el contenido básico del trabajo. No debe tener más de 250 palabras y debe redactarse en pasado, exceptuando el último párrafo o frase concluyente. No debe aportar información o conclusión que no esté presente en el texto, así como tampoco debe citar referencias bibliográficas. Debe quedar claro el problema que se investiga y el objetivo del mismo. En general, el resumen debe plantear los principales objetivos y el alcance de la investigación. Debe describir la metodología empleada, los resultados principales y generalizar con las principales conclusiones. Siguientes pasos. Hay que escribir un preliminar completo del texto antes de mandarlo a una revista. Hay que verificar las referencias. Hay que poner a consideración de los coautores o de un lector neutral el texto final para revisiones. Y tendremos que reexaminar la estructura del artículo antes de mandarlo. Haremos la versión final con todas las opiniones que se han recogido de coautores, por ejemplo. Corregiremos una vez más ortografía, gramática, puliremos el estilo. Y antes de mandar, siguientes observaciones. Cada vez más revistas y universidades aplican software antiplagio. Entonces tenemos que hacer esta revisión con nuestros textos. Mandarlo a programas que determinarán la similitud con textos ya publicados. Y si es muy alto, hay que bajar esa similitud. Aquí vienen algunos programas gratis, DupliChecker, por ejemplo. Y existen algunos otros que son de paga. Sin embargo, pues si no contamos con esos que son de paga, pues usemos diferentes opciones que, insisto, son de acceso libre y que tienen una excelente capacidad de detección. Por ejemplo, Plagium también. Ahora, si nuestro tema es muy bueno, el artículo es bastante decente. Para la internacionalización de esa información, se debe apostar a publicar en inglés. Tenemos que tener ese escrito en inglés. Si el autor o uno de los coautores es bilingüe, perfecto, porque ya se ahorrarán pasos y posiblemente lo escriban directamente en inglés. Pero también hay programas para traducir y después para perfeccionar. Unos son gratis y unos son de paga, o muchas funciones son básicas gratis y después ya uno puede seleccionar pagar un sistema para que se perfeccione la capacidad de corrección. Pueden buscar Grammar Slammer, Spellcheck Plus, etcétera, y que son de acceso gratis. También podemos mandarlo a traducir con un servicio profesional, institucional, o de los que ofrecen las revistas. Hay otra opción que se llama Freelancer, donde pueden encontrar gente que se dedica a edición o a traducción.
Ya con la práctica uno puede ir buscando opciones. Y ya que estamos a punto de mandar nuestro trabajo, repasemos y recordemos que el título debe ser propositivo, concreto. El abstract tiene también que ser concreto, que interese al lector y le dé a entender lo más sustancial del trabajo. Porque a lo mejor el texto en sí es muy bueno, escribimos un abstract muy malo y ya no nos buscan ni nos toman en cuenta. Entonces el abstract tiene que ser lo más atractivo posible y bien hecho para que aquella gente interesada en nuestro tema defina si va a leer todo el artículo. Verifiquemos una vez más la congruencia entre el título, objetivos, material y métodos, resultados, discusión y conclusiones. Insisto que si alguno de los autores es native English speaker o que ya tiene muchos años con dominio del inglés y pueden escribirlo directamente o traducirlo, adelante. Se puede escribir en español y después se manda a traducir. Al participar diferentes autores en un texto, pues se reduce la posibilidad de detectar plagio, porque cada quien va con unas ideas diferentes y tienen un estilo de corrección también diferente. Y a lo mejor con el tiempo y ya con la práctica, o si alguien tiene más conocimientos, pues lo escriben directamente en inglés y ya no en español. Y podemos buscar traductores oficiales, también se anuncian en diferentes medios. Y como verán, cuando se manda un artículo y entran a la página web de esa revista que hayan seleccionado, ahí mismo dan como sugerencias a algunos sistemas de edición y corrección de idioma. Pero al final, con la práctica es mejor escribir cada quien su artículo para mejorar esta habilidad, sino cuándo lo vamos a hacer, ¿no? Un tip que les puedo tener es tener un archivo con frases comunes para ayudarnos en la redacción, es decir, estamos leyendo muchos artículos al elaborar el marco teórico y encontraremos en los párrafos de los artículos en inglés muchos conectores. Pueden ir haciendo una base de datos con esos conectores para que cuando estemos redactando nuestro propio proyecto ya en inglés, o resultados o artículo, hagamos uso de esos conectores. La versión final debe ser revisada por todos los coautores. Esto aportará redacción propia y, como mencioné previamente, disminuirá la posibilidad de que los software de las revistas detecten plagios. Y una pregunta que me hacen generalmente los residentes o los estudiantes es, pues, ¿cómo se va a escribir el estilo de ese manuscrito? Pues la respuesta es, depende de la revista que hayan elegido. Vamos a las normas de autores y ahí viene como receta de cocina cómo vamos a preparar el texto. Desde el tamaño de letra, espaciado, cómo van a estar las tablas y las figuras y viene todo. Y ahora me pudieran preguntar, y bueno, ¿y ahora cómo elijo la revista? Busquemos revistas de nuestra área enlistadas en Science Citation Index PubMed. Hay algunos otros índices como Embase Emco, índices de algunas universidades o editoriales. Pero lo más importante es que cuando hicimos el marco teórico, y obviamente consultamos muchas revistas, a lo mejor alguno de los autores puso algún artículo o metodología parecida a lo que estamos haciendo nosotros. Podemos ver en dónde fue publicado ese conocimiento previo, esos artículos previos, y valoremos si lo que estamos haciendo pues está parecido. Y entonces ya tenemos una opción de revista. Y si no, pues opciones de revistas parecidas. Cuando hayamos elegido la revista, hay que cotejar con artículos de temas parecidos en esa publicación seleccionada y escribiremos nuestro artículo conforme a los requisitos que piden. Para empezar, podemos elegir revistas online, que a lo mejor ni siquiera estén indexadas, pero es un primer ejercicio que nos queremos dar el lujo para nosotros mismos, ¿no? De satisfacción propia.
pues adelante. Pero si ya vamos haciendo algo más serio, otras alternativas de revistas indexadas o de índices serían Latindex, Redalix Cielo, que mencioné previamente. Hay otros más y le da, digamos, más formalidad a lo que queremos compartir. Analicemos la periodicidad de la revista. ¿Qué tal que es 2 veces al año su impresión? O quincenal, mensual o bimestral. Simplemente por opciones y probabilidades, manteniendo una misma calidad de revistas, en una que sea quincenal, a lo mejor hay más oportunidades de que nos acepten un escrito que en una que sea bimestral. Y en una que sea anual, que también existen, pues será mucho más difícil, ¿no? Porque seguramente vendrán artículos parecidos o mejores a los de nosotros. Hay que tener en cuenta la velocidad en responder. Muchas revistas vienen ya en su publicidad con esta información. El tiempo que se tardan en tener una respuesta, hasta con flujograma viene. Consideremos el porcentaje de rechazos. Si nuestro trabajo no es de gran excelencia y queremos mandarlo a una revista que dice que solamente acepta el 5% de trabajos, pues está muy difícil que no sean aceptados nuestros esfuerzos. Analicemos el idioma de publicación. No es lo mismo una revista asiática que esté publicando únicamente en un idioma a una revista iberoamericana que esté en castellano y a lo mejor es más fácil en esta categoría de países iberoamericanos que mandarlo a una revista extranjera, no iberoamericana, que se publique en inglés y que a lo mejor tiene preferencia por algún grupo o algún país, ¿no? Puede ser. Evaluemos cómo se envía el artículo. Las más serias tienen un sistema de envío online, tienen toda una plataforma, y las menos serias, digamos que permiten el envío por correo electrónico, ¿no? Y tengamos en cuenta que quizás haya más posibilidades de revistas nuevas que aumenten periodicidad o cercanas a nuestra región. Recordemos que el mundo es ancho, no hay que centrarnos únicamente en un índice de revistas. Tenemos la tendencia de estar buscando siempre artículos y revistas anglosajonas, pero posiblemente haya otras que no sean anglosajonas muy buenas. Existen algunos sesgos de selección que hacen las revistas, por ejemplo, por la nacionalidad de la revista. Sí existen algunas que especifican que únicamente están publicando de autores de un continente o de una región o de un país. Pues no tiene sentido mandar ahí. Existe sesgo por la nacionalidad de los editores. Si los editores son todos asiáticos, por ejemplo, y vemos que los artículos publicados están siendo más bien de puros asiáticos, también será más difícil que nos acepten algo. También por la nacionalidad de los autores que están publicando y la institución que publica la revista. Esta institución es seria, es grande, es nueva, o es una institución que se hizo exprofeso para publicar revistas que se llaman revistas depredadoras. Cuidado. Entonces hay que tener una buena capacidad de elección de la revista. Y pudiéramos decir que tenemos un trabajo excelente, de muy alto nivel, pero vean, publicar en una revista top no es gratis. Publicar en The Lancet cobran 105,000 pesos mexicanos, que creo que ningún profesor normal vamos a tener. Y por eso existe esta barrera que está separando países ricos de países en vías de desarrollo y estamos participando en un círculo vicioso. Y entonces busquemos revistas Open Access, es decir, de acceso abierto. Las publicaciones de Open Access se definen como información digital en línea, gratuita y libre
La mayoría de las restricciones de derechos de autor y licencias son fácilmente disponibles para los investigadores y el público en general una vez publicadas. Yo soy de esta tendencia. Las revistas que cobran, pues realmente nos ponen en un dilema o en un predicamento porque los investigadores son quienes hacen la inversión de tiempo y dinero para tener un proyecto, un artículo. Los mandamos a revistas que cobran, es decir, tenemos que pagar para que publiquen, y esas revistas hacen el negocio con su compañía editorial al cobrar por acceder a ese artículo y no viene ni un solo centavo de retribución a los verdaderos autores, que son los investigadores. ¿Ok? Las revistas de acceso abierto que no cobran pueden estar siendo menospreciadas por los propios académicos. Y las revistas de libre acceso, estoy convencido que muchas, la mayoría, de acuerdo a algunos índices, cumplen con diferentes estándares de calidad y la reputación, al fin y al cabo, la da las veces que son consultadas y citadas. Aquí tenemos algún ejemplo de directorios de revistas de acceso libre. Recomendaría que estén utilizando el DOAJ, el Directory Open Access Journals. Ahí ponen ustedes como búsqueda que no cobren. Aquí se ve a la mitad de la imagen, dice Article Processing Charts, no. Y ahí nos va a enlistar revistas que no cobran. Bueno, mandamos nuestro artículo y ¿qué hacemos? ¿Qué respuesta hay después de haberlo enviado? A lo mejor no hay ninguna respuesta. Si se pasa un día, pues no pasa nada, ¿no? Pero si ya son semanas o meses, o hemos sobrepasado el tiempo que establece la revista de mandar en por medio de una respuesta, hay que escribir, ver si llegó bien el artículo, si funciona bien su plataforma, o qué está pasando. Nos pueden decir también como respuesta que está aceptado con modificaciones. En este sentido, habrá que responder amablemente a todos los señalamientos de los revisores. Pero si en algún punto hay una discrepancia, pues también hay que señalarla. Y ya definirá el jefe editor de esa revista si es muy importante, crítico, o si tiene solución o no la observación del editor. Pero también nos puede pasar que nos rechacen. En ese sentido, pues que no caiga el autor en desánimo, hay que enviarlo a otra revista o de menor impacto, o aumentar los experimentos y mandarle una revista de igual o mayor factor de impacto, o reestructurarla un poco nada más y buscar una revista más. Como conclusiones tenemos que escribir un primer artículo puede parecer una labor titánica cuando no se tiene experiencia. Pero el mejor consejo para escribir un artículo es llevar un orden e invertir tiempo. Como no hay generación espontánea para un artículo, no se va a escribir solo, pues la clave está en distribuir nuestros tiempos para avanzar en el transcurso del día, una semana, un mes, pues los párrafos que van construyendo e integrando un artículo. También no puedo dejar de mencionar que la producción científica es la herramienta más fuerte para medir la calidad educativa, progreso y respeto que inspira a cualquier país. Y si ahorita estamos en el lugar 29 de producción, no sé si eso nos esté dando mucho respeto internacional. La producción científica debería ser una aspiración personal para ser mejores y contribuir al progreso del país. Y finalmente, comparto esta pequeña imagen que es como un árbol, está el tronco, y es un árbol de conocimiento. Es una escalera o un semillero de conocimiento. Ilustra cuando empezaba un servidor a hacer sus pininos en investigación, con una primera publicación en el año 2000, luego en el 2001 dos publicaciones, 2002 una, y así sucesivamente, hasta que pues bueno, se va diversificando estas ramas y ampliando la cantidad de artículos.
Pero lo más importante es que llegó el momento en el cual los artículos que estaban saliendo ya estaba incluyendo, ahora en mi rol de maestro, a estudiantes. Y algunos de los estudiantes han tenido una primera publicación en una revista con un nivel mucho mayor de las que yo logré siendo estudiante. Y creo que es lo que pasa con todos los maestros que estamos dedicados en este intento de impulsar la investigación en México. Y ahora ellos, los alumnos que alguna vez empezaron conmigo y que ya son excelentes profesionistas, veo que han replicado este efecto generador de conocimiento porque están ahora como tutores de nuevas generaciones y esas nuevas generaciones van a tener publicaciones en revistas más importantes que las que consiguieron quienes fueron mis alumnos y que ahora son sus maestros. Y nos vamos superando constantemente. Muchísimas gracias. Me pueden buscar en mis redes. Espero que este curso les haya gustado. Y espero que se animen a empezar ya a hacer pequeños trabajos y, por qué no, a lo mejor con el tiempo hacen un gran trabajo. Me pueden localizar en cualquier momento, mandar un mensaje y trataremos de estar en comunicación. Nuevamente, muchísimas gracias por el tiempo que han invertido en este curso introductorio a la investigación. Doctor, pues no me queda más que darle las gracias por su tiempo y recordarles a los participantes que este video fue pregrabado, por lo tanto la sesión de preguntas será a través de Facebook Live desde el perfil del doctor Hugo Mendieta este sábado en un horario de 3:30 a 4 p.m. Y pues nada, de verdad nuevamente reiterar mi agradecimiento hacia usted por brindarnos su conocimiento y su tiempo y darnos a conocer un poco de su trayectoria en investigación para que pues futuras generaciones nos involucremos en esta área y qué mejor que tenerlo a usted como mentor. De verdad, muchas gracias. No, pues muchísimas gracias por todo el tiempo y que hemos interactuado, hemos aportado información que creo que les va a ser útil. Y los invito a que si alguien pues ya tiene el gusanito de la investigación y de este camino científico, pues que vayan por más. Vayan por más, no es un camino muy fácil, pero sí es muy satisfactorio. Y pues estamos en contacto. Ha sido un placer contar con su asistencia.